Bienvenidos, ¿cómo están? Bien. ¿Bien? Es un gusto verlos de nuevo, estar en la casa del Señor y tener la oportunidad nuevamente de iniciar y continuar con nuestro devocional, un devocional con el que analizaba hace unos días y ya vamos a cumplir un año con la carta a Timoteo. Es una carta muy interesante y es una carta que la verdad requiere muchísima nuestra atención. Yo creo que un año, ahora en diciembre vamos a cumplir un año, todavía es poco, porque hay muchas cosas que analizar, muchísimas más. Pero gracias a Dios porque Dios nos ha puesto en ese enfoque para ir analizando lo que el Espíritu Santo quiere mostrarnos, nos quiere guiar, nos quiere dirigir. Y es en ese sentido que vamos a continuar con con el tema o el capítulo que estamos analizando. El capítulo anterior, más bien el devocional anterior, analizábamos el capítulo 4 de nuestra carta a Timoteo, así que le voy a pedir por favor que tenga su Biblia abierta en el capítulo 4. Y solo a manera de resumen, quisiera nuevamente explicar algunos puntos que tocamos, algunos puntos que analizamos y que creo que algunos de ellos deben de analizarse nuevamente con mucha seriedad, porque los abordamos de una manera muy sencillita. De hecho, puedo decir que el devocional anterior fue introductorio a lo que es el capítulo 4, pero lo que sigue es un poco más cargado de doctrina, más de enseñanza, más directo, ¿no? Y confrontante, por supuesto. Analizamos la advertencia, ¿no? Que decíamos es un tanto diferente, pero no deja de ser una advertencia. ¿Por qué un tanto diferente? Bueno, precisamente porque nos confronta, pero nos confronta sabiendo lo que de antemano ya sabemos, ¿no? Falsos maestros, falsas doctrinas que se van a infiltrar, pero nosotros no debemos de estar de ningún momento, como dice la Escritura en otra versión, nueva traducción viviente, alarmados, sí, pero en el buen sentido de la palabra, porque la Escritura define alarmado como pánico y eso no debe de estar en nuestros corazones. Nosotros necesitamos estar alertas y es en ese sentido que se hace un poco diferente esta advertencia, pero no deja de ser enfático en cuanto a las falsas doctrinas, en cuanto a los falsos maestros. Por otro lado, hablábamos de la infalibilidad cuando Dios habla. Es Él quien habla, es su Espíritu Santo el que está hablándonos y nosotros somos los oyentes, y en ese sentido nosotros debemos de ser confrontados en nuestra fe, salvación, y sensibles obviamente a lo que el Espíritu Santo está diciendo a su iglesia. Tocábamos un punto muy interesante y no podemos dejar de lado, que tiene que ver con los últimos tiempos, y decía hace un momento, ¿no? Alertas, no alarmados, no paniqueados, como dicen, que no cunde el pánico, que seamos alertas a las circunstancias que están ocurriendo, a los casos, a los sucesos, a todas esas eventualidades que usted puede ver en las noticias, puede ver con las diversas ideologías y diversos tipos de falsos maestros que lo único que quieren es inflarse, como dice el apóstol Pedro, ¿no? Sus vientres, es decir, cargarse de atribuirse a ellos gloria y hablar vana palabrería, pero no nos va a llevar a ningún punto. En ese sentido, nosotros podemos concluir una parte de lo mucho que nos está diciendo el apóstol Pablo en las primeras líneas del capítulo 4. Sin embargo, hay mucho que estudiar y les voy a leer nuevamente estas líneas para que lo analicemos. Dice: pero el Espíritu dice, quiero ser muy enfático en esto una vez más, hermanos, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, en los tiempos finales, que ya sabemos a qué se refiere con esto, dice: algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Versículo 2: por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos. Interesante lo que proponen estos personajes, ¿no? La abnegación, prohibirán casarse. Por aquí, bueno, sé que hay uno que ya está casi por casarse, ¿no? Imagínate que de repente le dijeran: no, pues no te puedes casar. Ustedes también se van a casar, ¿verdad? Bueno, pues ya están casados. Me refiero a que ya están juntos, están ordenando su vida. Bueno, imagínense, ¿no? Que llegáramos a encontrarnos un personaje de este tipo, ¿no? Que les diga: no, porque eso es inmoral, etcétera, etcétera, etcétera. Pues evidentemente estamos hablando de una época diferente, pero hay muchas otras cosas que no tienen nada más que ver con este tipo de circunstancias. Hay muchas otras cosas que abordan ellos el día de hoy, pero fíjense cómo en esa época tenía que ver con decirles, ¿no? Que no es correcto casarse. Y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos
los creyentes y los que han conocido la verdad. La abnegación incluso de los alimentos, buscando que a través de lo que yo hago, a través de mis obras, podamos nosotros encontrar un grado de luz o de santificación, algo que es totalmente contradictorio a lo que la Escritura dice. Y dice el versículo 4 como respuesta: porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Bien, ¿qué más tenemos que analizar en esto? Yo quiero hacer mucho énfasis en algo que necesitamos dejar muy claros, hermano. Número 1 es lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Hermanos, no son las palabras en sí mismas o por sí mismas, es decir, dichas por los profetas o los apóstoles, palabras per se, es decir, en la misma definición de lo que nos están hablando los profetas, que esas palabras deben traer paz a nuestro corazón. Es decir, los profetas, por supuesto, y los apóstoles nos están hablando, nos están advirtiendo, pero esas palabras por sí mismas no deben de traer paz a nuestro corazón. Las palabras que ellos dicen sencillamente son palabras repetidas, dichas por lo que el Espíritu Santo claramente nos está diciendo. De ahí que el Espíritu Santo inicia, más bien Pablo inicia, inspirado por el Espíritu, diciendo lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros entendamos. El Espíritu dice claramente. Dios desea revelarnos, ¿no? Lo que Él desea transmitirnos. Él desea revelarnos su palabra, su voluntad, una serie de acontecimientos que sin duda serán necesarios. Pero todo eso, hermanos, a pesar de que se cumpla y a pesar de que sea así, porque Dios así lo está manifestando, lo cierto es que el cumplimiento mismo de esas profecías o de todas esas cosas que van a suceder no deben de traer ni alarma, ni alerta, más bien traer pánico en nuestro corazón, porque lo que nosotros estamos viendo es simplemente una confirmación de lo que Dios ya nos advirtió. En todo caso, lo que nosotros debemos de hacer y debemos entender es que las palabras de Dios, las palabras dichas por el Espíritu Santo, son las que deben de traer paz a nuestro corazón, porque son las palabras de Dios mismas dicho a los hombres para que los hombres transmitan lo que necesitamos oír. Y me llama la atención cómo en esto que estoy diciéndoles, Jesús mismo, siendo Dios, el Verbo hecho carne, no se atribuyó a sí mismo en sus palabras ninguna palabra que por sí mismo Él dijera. ¿Me explico? Evidentemente Él lo testificó, Él lo habló, pero dice que todas las palabras que Él recibió, ¿las recibió de quién? Del Padre. Y esas palabras que tú estás oyendo de Él no salieron por sí mismas, es decir, no habló por su propia cuenta, sino que habló, confesó, declaró todo lo que el Padre le dijo. Es en ese sentido que nosotros podemos entender y debemos de entender que es la palabra de Dios la que debe de traer a nosotros un descanso, debe de traer paz a nuestro corazón. Y de la misma forma como lo hizo Jesús, nosotros no hablamos por nuestra propia cuenta, nosotros hablamos lo que a través de Jesús nosotros escuchamos, porque Jesús es nuestra cabeza, Jesús es nuestro todo en nuestra vida. Y es a partir de esa roca firme que nosotros descansamos en la verdad dicha de Jesús, y a partir de ahí nosotros obviamente vemos que todo evidentemente empieza a cumplir de acuerdo a sus palabras. Y en ese sentido nosotros obviamente repercute todo en gloria a su palabra, como lo hizo Jesús. El propósito de Jesús, ¿cuál era? Glorificar la palabra de Dios, exaltar la palabra, exaltar el mandamiento, y en ese sentido nosotros también obviamente cumplimos al exaltar la palabra y al confesar obviamente lo que Jesús nos está pidiendo que confesemos. ¿Qué cosa? Su palabra. Esto yo quisiera que lo analizáramos muy muy detalladamente, sin embargo el tiempo no me va a alcanzar y no quiero abordarlo mucho más porque ya lo vimos. Pero esto, hermanos, yo espero de veras que traiga paz a tu corazón, porque si lo hacemos a la inversa, es decir, si nosotros pensamos en las circunstancias antes que en la palabra de Dios, lo que va a pasar es que nos vamos a enfocar en las circunstancias. Lo que va a pasar es que nos vamos a fijar más en los acontecimientos, y eso por consecuencia va a traer una especie de alarma en nuestro corazón, o como dice en otra traducción, y les decía hace ratito, ¿no? Pánico en nuestro corazón. Y nosotros no estamos enfocados en las circunstancias, nosotros lo que estamos haciendo es enfocarnos en las cosas que obviamente nos deben de interesar, y lo más importante es su palabra, es Jesús. Todos los acontecimientos que están ocurriendo solamente nos confirman algo que nosotros ya sabemos. Por ejemplo, Mateo 24, capítulo 24, versículo 6. Oirán rumores de guerras, hambres y terremotos, los entregarán a tribulación y matarán.
Versículo 10 de Mateo 24, se apartarán de la fe, está hablando de la apostasía, y se traicionarán unos a otros y se odiarán. Hermanos, esto, aunque es evidente hoy, era evidente también antes. Y esto, cuando nosotros lo vemos, que se cumple, que se confirma, lo tenemos que ver desde esa perspectiva. Es algo que Jesús nos advirtió. En ese sentido, no podemos nosotros crearnos una especie de pánico en nuestro corazón. Al contrario, debemos nosotros de afianzarnos en la palabra de tal manera que lo que se está diciendo a nosotros solamente nos brinde paz y confianza en lo que Jesús también nos declara, que solamente en Él tendremos paz. Hermanos, solamente quiero cerrar este punto recalcando algo, ¿no? La fuente de nuestra confianza, la fuente de toda nuestra confianza está en la palabra de Dios. Nuestra fe, su perfecta voluntad, su deseo de resguardar nuestras vidas, de cuidar nuestras vidas, de preservarnos y de que nosotros seamos llenos de su Espíritu y llenos del conocimiento, eso es lo que a nosotros nos debería enfocar. Te decía hace un ratito, si nosotros actuamos a la inversa, lo que vamos a estar viendo después van a ser hombres o personas que están hablando yo no sé qué tantas cosas, profecías, yo no sé, según ellos, y al ratito, lejos de traer lo que deben de traer, que es el alimento de Dios, la palabra de Dios, lo que traen es confusión, atención a ese tipo de profecías falsas o simples doctrinas que argumentan y argumentan, pero no traen un fondo doctrinal que nos lleven a Cristo. Entonces el enfoque va a ser diferente. Lo que va a pasar es que nosotros, en vez de enfocarnos en Cristo, nos vamos a enfocar en las falsas enseñanzas o en doctrinas erróneas, en palabrerías vanas, como dice, ¿no? Incluso Timoteo, Pablo a Timoteo. Y esto, hermanos, es interesante que lo señala como el principio de dolores. El principio de dolores, y en otras versiones tú lo escuchas como dolores de parto, ¿no? Esos dolores de parto que quienes, obviamente mujeres, cuando lo han experimentado, ustedes pueden evidenciar, ¿no? De que parece que de que el bebé ya está por nacer. El bebé parece que ya está por salir porque la mujer siente contracciones, siente dolores, y es en ese sentido que metafóricamente Jesús también nos enseña en el capítulo 24 de Mateo, versículo 8 en delante, que todo esto es el principio. ¿Por qué? Porque así van a suceder las cosas. Y tú puedes ver, por ejemplo, en ese sentido te decía, metafóricamente hablando, cómo una mujer empieza a sentir contracciones, dolores, pero si tú... Bueno, a mí me pasó, llevaba a mi esposa y los doctores decían todavía no. Si tú lo analizas desde ese sentido, es algo muy similar a la forma en la que nuestro Señor nos está hablando respecto al fin de los tiempos. Es muy similar porque los últimos tiempos tienen que ver precisamente con eso, que parece que es inminente, que ya ahora sí van a ser el bebé, pero lo que nos está diciendo el Señor es todavía no. Y es en ese sentido que nosotros debemos estar alarmas, porque no sabemos cuándo va a darse ese tiempo. Nadie sabe el día, nadie sabe la hora, pero lo que a nosotros nos importa, independientemente de andar manejando fechas y días, por supuesto que eso no está escrito, nosotros debemos de afianzarnos en lo que sabemos, en la verdad. Lo que sí sabemos también es que es inminente la llegada de nuestro Señor, y me llama la atención que partiendo de ese capítulo 24, al versículo 25, al capítulo 25 viene la parábola de las vírgenes, y la parábola de las vírgenes habla precisamente sobre la insensatez y la sensatez. No te está enfocando en la inminente llegada de tu Señor, te está enfocando en la sensatez que debes de tener al estar preparado o preparada en tu corazón. Los últimos tiempos tienen que ver precisamente con el ya casi, pero aún no. Y es ahí donde tenemos que enfocarnos, hermanos, en que finalmente lo importante es lo que Dios nos advierte, lo que Dios nos establece, pero no enfocarnos evidentemente en las fechas, en los días, en el montón de cosas que muchos hombres puedan hablar, ni en las circunstancias, y mucho menos en el hombre, sino en lo que Dios definitivamente nos está advirtiendo. Partiendo de esto, quiero abordar el siguiente punto, porque lo que Pablo nos está diciendo es que algunos apostatarán de la fe. Y yo creo que esta definición la abordamos el domingo anterior, pero no la definimos de una manera amplia como quisiera definirla. Así que voy a recordarles nuevamente el concepto, ¿no? Significa abandonar, por supuesto, el camino de la fe. Apartarse, renunciar, desertar a la fe, es lo que significa apostasía. Y esa palabra desertar
nos debe de sonar un poco interesante, o más bien muy interesante, porque está muy unido a un término, a una expresión militar, como les decía. Esa expresión militar tiene que ver precisamente en la que un soldado, al ser ubicado en un puesto, en un lugar, para que atienda ese punto de seguridad, bueno, lo que hace es retirarse de ese lugar precisamente una vez que hay declaración de guerra o una inminente guerra. Y eso es lo que nos está diciendo este término, ¿no? Que nosotros evidentemente no debemos de actuar en ese sentido, porque actuar en ese sentido es apostatar de la fe. Y la apostasía obviamente es algo a lo que nosotros, decía hace un momento, no nos vamos a enfocar, porque nosotros nos enfocamos en la verdad, continuamos en la verdad, perseveramos en la verdad, pero es evidente, hermanos, por lo que está diciendo las Escrituras y lo que nos está advirtiendo es que algunos van a apostatar. Ruego a Dios que nuestros corazones estén guardados, estén obviamente responsables cada uno de nosotros de alimentarse de la verdad, porque usted sabrá y escuchará ahorita cómo es que la apostasía finalmente llega a nuestros corazones. Y Pablo dice claramente que es escuchando vanas palabrerías. Y tú puedes ver cómo mucho de esto que te estoy diciendo, incluso con anterioridad, Pablo se lo advierte a Timoteo: ten cuidado con lo que escuchas. Y eso implica no solamente escuchar falsos maestros, escuchar ideologías, pensamientos, filosofías, todo ese tipo de cosas que llegando a nuestras vidas lo que nosotros hacemos es cuestionar lo que Dios dijo. Veía días atrás, no sé, y lo compartía con mi esposa, de un festival que va a haber en nuestro querido estado, en nuestro bello municipio, y tenía que ver con un festival que se llama el Festival del Tatú. Y es triste, hermanos, porque eso también es una ideología, eso también es un principio de vida para muchos. Pero es triste cómo ese tipo de ideologías quieren permear en la sociedad de tal manera de que se vean normales, de que se vean natural, ¿no? Y evidentemente al ser un festival abierto al público, irán niños. ¿Y tú te puedes imaginar lo que un niño va a pensar cuando vea todo esto? O sea, rayarse el cuerpo es normal, es natural. Bueno, evidentemente para quienes no conocen del Señor, pueden hacer y deshacer con su cuerpo. Pero el Señor nos habla a nosotros también y nos dice que somos templo del Espíritu Santo. Y evidentemente eso está mal, por todo lo que sabemos y entendemos de las Escrituras. Pero esas también son falsas ideologías. Principios de vida que se han querido permear como si fueran normales, naturales, vistos de una forma natural, que no tienen nada de natural, al contrario. Son perversas, son diabólicas, y el Señor nos está previendo precisamente, no solamente de este tipo de ideologías, sino de muchos otros pensamientos que se quieren introducir en nuestras vidas. Volviendo al punto, quiero más bien darte la definición que nos da MacArthur en la definición de apostasía, después del paréntesis. Fíjate lo que dice: aquella persona que se aleja por completo de su posición original. Nosotros estamos en una postura que Dios nos ha dado, una posición en Cristo, y nosotros tomar una decisión contraria o ir en un rumbo de 180 grados contrario a lo que Dios ya nos estableció es precisamente apostatar. Define la apostasía como ser un cristiano nominal, puede ser un cristiano nominal o entregado, pero son aquellos que de alguna manera, de alguna forma se apartan de la fe, desertan en su fe y van camino, obviamente, en sus propias conductas. Deciden apartarse de su fe, deciden abrirse literalmente, ¿no? Dar un paso de costado también, como dicen. ¿Por qué? Porque desertan, creen mentiras, engaños, los cuales revela su verdadera naturaleza como inconversos. Bueno, el deseo de mi corazón y el deseo de cada uno de nosotros debe de ser buscar qué dice Dios y en ese sentido caminar en ese propósito, en ese sentido de vida. Pablo utiliza dos palabras o verbos muy similares, más bien palabras, términos, expresiones que nos definen también en historias que él cuenta cómo algunos apostataron. Y fíjate, te voy a leer 1 Timoteo capítulo 1 versículo 6. El propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de buena conciencia y de fe sincera. Pero dice el versículo 6, pero algunos desviándose. Ahí está, ¿no? Desviar, sinónimo de apostasía. Se apartaron, se alejaron, cambiaron el destino que tenían. El punto principal, el enfoque que tenían que tener, lo cambiaron, desertaron. Pero algunos desviándose de estas cosas se han apartado hacia vana palabrería. Ojo con esto, porque esto lo vamos a analizar. Vana palabrería, prestaron atención a
frases, ideologías, yo no sé, en ese momento obviamente falsas doctrinas. Y el versículo 7 dice, quieren ser maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Ya lo analizábamos, pero vamos a analizar después este versículo un poquito más a detalle, pero ten en cuenta cómo está haciendo énfasis en estas palabras que también son muy comunes, ¿no? Como el desviarse. 1 Timoteo 1:19, guardando la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron. Fíjate cómo une, ¿no?, el desertar o une el apostatar con naufragar, un término que se usa naturalmente en el mar, ¿no? Aquellos que conocen del mar y de todas esas expresiones o términos marinos. Naufragaron, se hundieron. En lo que toca a la fe se apartaron, y hace mención de algunos de ellos. Están Himeneo y Alejandro, quienes han entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. El término de apostasía es mucho más profundo de lo que nosotros creemos. No solamente desertar. Y te voy a dar una definición también para que veas cómo la apostasía no solamente tiene que ver con apartarse. Sí, evidentemente esto es llanamente y simplemente apartarse de la fe, renunciar a tu fe, sí, pero fíjate cómo está vinculado a otro término, unido a otro término, una definición que solemos pasar por alto y se infiltra en nuestros corazones, hermanos, y deseamos ignorarlo u omitirlo, pero nunca corregirlo. Y Dios nos quiere llevar también a que entendamos que la apostasía es un sinónimo de rebeldía. ¿Cómo dije? Rebeldía. Tú te apartas de la fe, bueno, tú te estás rebelando contra Dios. Significa estar en oposición deliberada a la autoridad de Dios. Literalmente significa asumir una actitud de desobediencia e insubordinación. Eso es apostasía. En otros idiomas o en otros lenguajes, la apostasía se relaciona con guerra. Literalmente guerrear, ¿no? Conflictuar. También se asocia con la palabra contumaz. Esta palabra nos debe de sonar muy familiar porque es una palabra que tú puedes encontrar que mucho se utiliza o se utilizó en el pueblo de Israel, ¿no? Un pueblo duro de servir, contumaz, rebelde. Y es esa persona a la que se le califica por no sujetarse a nada ni nadie, al tener un carácter obstinado, palabra también muy familiar para nosotros por lo que hemos estudiado, lo que hemos visto el pueblo de Israel, porque rechazan el consejo y la advertencia. Eso significa, hermanos, que si en el ejercicio de nuestra fe tú quieres imponer tus verdades por encima de los estatutos de la voluntad y la voluntad de Dios, su diseño perfecto, lo que tú y yo estamos haciendo es rebelarnos. Y eso es apostasía. Nosotros entendemos el gobierno de Dios, abrazamos el gobierno de Dios y lo que creemos es el gobierno de Dios sobre nosotros, pero muchas veces venimos con esa actitud rebelde, que lo que hace obviamente es conflictuarse con la voluntad de Dios. Y miren, vamos a ser claros en esto. Evidentemente nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a ese punto, ¿no? Querer rebelarnos. Eso está en nuestro corazón, constantemente. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza, pero esto debe estar más en nuestro corazón. La palabra de Dios, la cual es la fuente de vida y que nos evita tropiezos, nos evita caer en rebeldía, porque lo que la palabra de Dios quiere es que tú y yo nos alineemos a la verdad. Entendamos que fuera de Él no hay otra verdad. Literalmente, nosotros, hermanos, si tomamos otra actitud diferente a lo que es a lo contrario a su voluntad, nosotros estamos guerreando con Dios. Estamos conflictuando con su voluntad. Le estamos diciendo no a su gobierno. Y eso es también rebeldía. De ahí que hijos, si tú te rebelas a la autoridad de tus padres, literalmente también lo que estás haciendo es levantar el puño contra el cielo, contra Dios. Servidores, si nosotros nos rebelamos contra la autoridad establecida por Dios en su iglesia, en este caso a nuestro pastor, evidentemente estamos nosotros cayendo en rebeldía, por lo tanto en apostasía. Ahora, si tú crees que este término o esta definición es lo único que tiene que decirnos, fíjate lo que te voy a decir ahora. Apostatar también significa quitar, llevar o separar. Y esto también nos debe de quedar en nuestro corazón. Porque esto sucede cuando gobernados en nuestro engaño, es decir, ya siendo rebeldes, ya siendo apóstatas, lo que queremos hacer es asumir una actitud no solamente de rebeldía, sino al mismo tiempo sembrar esa rebeldía en otros para que otros tengan el mismo deseo de ¿qué cosa? De hacer lo mismo. Eso también es apostasía. ¿Por qué? Porque lo que estás buscando es quitar, separar, llevar contigo a otros en el engaño en el que tú estás cayendo.
Y eso es apostasía. Eso significa que si tú promueves, provocas o amotinas grupos de personas, hermanos en la fe, que se sumen a una actitud contraria a la disposición de Dios, contrario a lo que Dios estableció en nuestras autoridades, y decía ahorita, hijos a los padres, nosotros, en este caso las autoridades que Dios ha puesto en su iglesia, eso es, por supuesto, apostasía. Necesitamos tener conciencia en eso y cuidado, por supuesto. Porque esto me implica no solamente a la iglesia, me implica a mí, obviamente yo de manera personal para con Dios, ¿no? Cristo es mi cabeza, mi esposa tiene una autoridad, ustedes hijos tienen una autoridad, nosotros como cuerpo de Cristo tenemos una autoridad. Y sí es Cristo, pero primero está nuestro pastor, y nuestro pastor también tiene una autoridad. Todos nos sujetamos de la misma forma a la autoridad de Cristo. Pero si nosotros sembramos esa actitud rebelde en otros, consumas la separación, amotinas, aglomeras, juntas personas con el propósito de transmitir ese engaño en el que tú has caído, lo que tú estás haciendo es precisamente sembrar la apostasía. Porque esos otros lo que van a hacer es buscar apartarse. Y tú te acordarás lo que dice precisamente Apocalipsis capítulo 12, versículos 9. ¿Quién fue la primera criatura que se rebeló contra Dios? Satanás. ¿Y qué hizo? Bueno, no solamente se rebeló contra Dios, apostató, se separó, sino lo que hizo fue llevarse un montón de ángeles con él, ¿no? Lo puedes leer en Apocalipsis capítulo 12, versículos 9 en delante. Nuestros padres adámicos, ¿qué hicieron? Génesis capítulo 3. Cuestionaron lo que Dios dijo. Dios dijo, Dios instruyó, pero precisamente fue Satanás quien puso esas palabras en sus corazones cuando él dijo, con que Dios ha dicho, con que Dios dijo. Y eso quedó en el corazón de Eva, ¿no? No sé dónde estaba Adán en ese momento, no lo dice la escritura, pero lo que él sí no hizo fue pastorear a su mujer. Y en ese momento entró esa palabra, ella tomó el fruto y ya sabe la historia, ¿no? Y por si fuera poco lo compartió. Tú puedes ver el trasfondo de Israel, un pueblo rebelde, contumaz, lo veíamos hace ratito, ¿no? Obstinado. Te voy a leer Deuteronomio capítulo 31. Tomen hoy este libro de la ley y colóquenlo junto al arca del pacto del Señor su Dios para que permanezca ahí como testigo contra ustedes. Pero fíjate lo que dice el versículo 27 en el capítulo 31 de Deuteronomio. Porque conozco su rebelión. Palabras de Moisés. Conozco su rebelión y su obstinación. Si estando yo hoy todavía vivo con ustedes, han sido rebeldes contra el Señor, ¿cuánto más lo serán después de mi muerte? Reúnan ante mí a todos los ancianos de sus tribus y a sus oficiales para que hable estas palabras a sus oídos y ponga a los cielos de testigo y a la tierra como testigos en su contra. Fíjate cómo hay testigos, ¿no? Versículo 29. Porque yo sé que después de mi muerte, dice Moisés, se corromperán y se apartarán del camino que les he mandado. Y el mal vendrá sobre ustedes en los postreros días. Fíjate cómo hace mención todavía incluso de los postreros días o de los últimos tiempos. Pues harán lo que es malo a la vista del Señor, provocándoles a ira con las manos, con la obra de sus manos. Y te puedo citar no solamente esto, te puedo citar incluso profetas hablando acerca de la rebeldía y la obstinación que hay en nuestro corazón. Y yo insisto, aunque es natural en nosotros por nuestra naturaleza pecaminosa, lo cierto es que nosotros tenemos una nueva naturaleza. Y nuestra nueva naturaleza nos lleva al punto de nosotros acercarnos a Dios, buscar a Dios, querer su consejo, querer su gobierno, querer su autoridad sobre nosotros. Quiero con esto ir al siguiente punto, porque quiero que entiendas cómo es que inicia la apostasía. Ya me quedan unos minutos, va a ser maratónico lo que voy a decir en minutitos. Escuchando a espíritus engañables. Hermanos, tengan cuidado con lo que escuchan. Ideologías, filosofías, hombres que hablan y hablan muy bonito, pero analicen sus palabras. Hay un personaje, no me acuerdo cómo se llama, la verdad, qué bueno que no me acuerdo porque ni lo iba a decir de todos modos, pero dice tantas cosas y ves tú cómo la gente le presta tanta atención. No sé si es de la India, no me acuerdo cómo se llama, pero está hablando, ¿perdón? Uno morenito tiene una curva ahí, ¿no? Tiene una forma extraña de compartir el evangelio. Es una especie de sincretismo, ¿no? Mezcla de todas las religiones. Y la gente y los jóvenes y todos ahí mandando, oye, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas de aquello? Hermanos, no te adhieras, no te unas, no escuches. Tiene que salir de aquí lo que Dios quiere para nosotros. Lo que Dios quiere para nosotros ya está revelado.
Y lo que nosotros necesitamos hacer es estar alertas, no asustados. Esas personas evidentemente ahí van a estar y van a continuar, y nosotros, si no antes viene el Señor, van a ver más. Pero dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos. Esos hombres falsos que visten una vida doble, que exponen una vida aparentemente de piedad, pero no tienen nada de piedad, sino que dicen tienen cauterizada la conciencia, son insensibles. Lo que quieren es arrastrarte en su hipocresía, arrastrarte en su apostasía, porque son falsos maestros, tales como propuestas que hacen, ¿no? Como precisamente eso, ¿no? De abstenerse de ciertos alimentos, o no casarse porque es inmoral la sexualidad. Eso no, eso Dios lo permite. Evidentemente lo permite en el matrimonio. Evidentemente los alimentos no son hechos para que tú te abstengas, y no voy a tocar mucho relación en este punto porque hay cosas que obviamente hay que considerar y hay paréntesis, etcétera, pero evidentemente no es en ese sentido la abnegación o el yo limitarme a hacer cosas para obtener mi salvación. Es a través de su palabra. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participes. Cuidado, hermano, no los escuches. Pueden sonar bonitos, pueden sonar muy interesantes, pero Pablo advierte que la hipocresía de ellos nos puede envolver, nos puede seducir, nos puede llevar al punto de en algún momento decir, ¿y por qué no? Y no solamente eso, sino además sembrar eso en medio de nosotros. Y eso es lo que obviamente nosotros no vamos a permitir ni queremos. Dios nos habla tanto acerca de esto. Y te voy a dar tan sencillos ejemplos como los que ya analizamos. Y es que en el versículo 4 del capítulo 1 a Timoteo dice precisamente esto otra vez. No presten atención a mitos y a genealogías interminables. Fíjate cómo Dios lo que no quiere es que tú te embauques en ese tipo de ideologías o en ese tipo de cosas que no te van a llevar al propósito principal, que es precisamente avanzar en el plan de Dios, sino que te van a apartar, como dice el versículo 6. Pues algunos desviándose de estas cosas, ¿qué cosas? Desviándose de lo central, de lo principal, que es el Evangelio, lo que han hecho es apartarse hacia vana palabrería. Hermanos, nosotros debemos de enfocarnos en lo principal, su palabra. Es ahí donde está nuestro enfoque. Las circunstancias son inevitables, van a surgir, eso no lo vamos a poder quitar. Va a suceder lo que Dios habla, lo que Dios establece, pero nosotros necesitamos mantenernos firmes. Yo no dejo de sorprenderme cómo Dios, a través de su advertencia, valga la redundancia, nos advierte una y otra vez, desde el antiguo pacto hasta el nuevo pacto, que no prestemos oídos a falsas doctrinas. Incluso en el capítulo 13 de Deuteronomio, no darás oído a las palabras de los profetas que dicen de alguna manera que tuvieron un sueño y que anunciaron incluso una señal y se cumplió, pero no des oído a sus palabras si ese sueño no es conforme a la voluntad del Señor, si ese sueño o esa palabra que ellos están dando no es conforme a la verdad. Pues estudiaron el capítulo 13 de Deuteronomio, versículos del 1 al 5. Si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o prodigio, y la señal o el prodigio se cumple acerca de la cual te había hablado, diciendo vamos en pos de otros dioses a los cuales no has conocido y sirvámosle, dice Dios en su palabra, no darás oído a esas palabras del profeta. Gracias a Dios porque hay un antídoto, si se puede decir, ¿no? O una solución que siempre nosotros recibimos de parte del Señor contra todo ese tipo de oposición, todo lo que se levante en contra del Señor. Y evidentemente es su palabra, no hay nada fuera de ella. Pero en el capítulo 13, precisamente del libro de Deuteronomio, en versículos 4, dice algo que yo creo que debemos de apropiarlo en nuestro corazón. Capítulo 13 de Deuteronomio. Perdón, capítulo 13, versículo 4 del libro de Deuteronomio. Dice, en pos del Señor su Dios ustedes andarán. Fíjate cómo esa es una solución precisamente para evitar que algunos caigan en ese punto de la apostasía. En pos del Señor su Dios ustedes andarán, nos moveremos a su lado y a Él temerán. Ese implica esa santidad que tú y yo debemos de movernos en su palabra, de buscar temer a sus estatutos, a sus mandamientos. Pero dice además, guardarán sus mandamientos. Tenemos que cincelarlos en nuestros corazones. Después dice, escucharán su voz, le servirán y a Él se unirán. ¿Se dan cuenta cómo estos son principios tan importantes para nosotros? Evitar, obviamente, escuchar vanas palabrerías, escuchar falsas doctrinas. No, esto tiene que ver precisamente con unirnos a Dios, literalmente, como a través de su palabra. En pos del Señor su Dios, ustedes andarán, movernos al lado de Él,
A Él temerán. Número 2. Número 3, guardar sus mandamientos, escuchar su voz, le servirán y a Él se unirán. Wow, hermanos, eso es lo que tenemos que hacer, unirnos a Él, adherirnos a su palabra, servirles, animarnos, por supuesto. Yo quiero concluir con esto que dice Jesús mismo en el capítulo 10, versículos 27, capítulo 10, versículos 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Hermanos, la única manera de conocer la voz de nuestro Señor es a través de las Escrituras. Hay un sentido de pertenencia del cual habla precisamente nuestro Señor aquí. Mis ovejas. Y nosotros como sus ovejas les decimos sí, Señor, a lo que Él dice. Porque nosotros somos ovejas de Él. Y eso es lo que más deseamos. Su palabra en nuestro corazón. Así que tenemos la solución en nuestras manos. Unámonos, andemos, tengamos temor, sirvámonos al Señor con todo nuestro corazón. Y que Dios obviamente nos dé sabiduría por estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, que sin duda se complicarán más. Amén. Amén. Señor, es nuestro deseo, Padre, que en nuestro corazón exista, Señor, siempre ese deseo, Padre, porque tu palabra nos gobierne. Pero evidentemente hay una lucha en nuestros corazones. Y esa lucha, Dios, desea rebelarse, oponerse a la autoridad que tú has establecido, Señor. Padre, ayúdanos a que en nuestros corazones, incluso en nuestros pensamientos, en nuestra manera de movernos, dirigirnos, nosotros podamos, Dios, afianzarnos en tu verdad y repetir estas palabras, Dios, precisamente que Moisés dijo a su pueblo, Señor. Andar en pos de ti, temer a tus estatutos, guardar tu palabra, cincelarnos en nuestro corazón, servirnos, unirnos a ti, Señor. Sin duda, estas son herramientas que nos van a ayudar a no claudicar, a no dar un paso de costado, a no renunciar a nuestra fe, sino a edificarnos como cuerpo, Señor. Gracias por cada servidor. Una vez más te pedimos y te rogamos de tu Espíritu Santo, hablándonos, guiándonos en todo lo que hacemos. Sé tú con nosotros, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús, Señor nuestro.